Bienvenidos a la casa del Señor. Un privilegio enorme el que el Señor nos concede estar en tu casa. Aleluya. Abra su Biblia. Gloria a Jesús. Gloria al Señor. Libro de Romanos capítulo 8 para la gloria del Señor. Romanos capítulo 8. Gloria a Jesús. Cuando lo encuentre se pone de pie, por favor. Gloria a Dios. Vamos a leer del capítulo 8, los versículos del 5 al 9, y luego leeremos 12 y 13. Gloria a Jesús. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Versículos 12 y 13. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Siéntese por favor esta mañana, ya oramos por la palabra del Señor. Y vamos a meditar acerca de que fuimos llamados para agradar a Dios. Aleluya. La mayoría de los seres humanos nos preocupamos por ser agradables a los demás. Queremos caer bien con todo el mundo. Y eso jamás se va a poder. Amén. Pero nos preocupa cuando vemos que a alguien no le caemos tan bien. De repente puede decir, es que yo siento que no le caigo bien al pastor, ¿verdad? O a la esposa, o a la familia. O de repente preocupado y dice, yo no le caigo bien al jefe allá en mi trabajo. O hay hermanos ahí en la iglesia que yo siento que chocamos. Y hermanos, nos interesamos tanto por congraciarnos con las demás personas, a tal grado que aún puede ser que hasta los que predicamos, cuando estamos leyendo la Biblia, de repente decimos, no, este tema o este punto no lo toco, porque van a decir que para X persona lo preparé. Sin darnos cuenta de que no fuimos llamados para agradar a las demás personas, mayormente si se trata del evangelio, si se trata de la palabra del Señor. Hermano, yo he sido llamado y usted ha sido llamado para agradar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Esa debe de ser mi preocupación, congraciarme con el Señor. Que cuando yo me acerque a Dios, pueda sentir que sí, que le caigo bien al Señor. Aleluya. Que puedo entrar a esa intimidad con el Señor. Pero ¿cuándo va a suceder eso? Ahí lo vemos hoy a través de la palabra de Dios. Donde, hermanos amados, ¿qué debemos hacer para poder estar
en esa armonía, en esa comunión con el Señor. El versículo 5 que leemos dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Debemos examinarnos en primer lugar, hermano amado, acerca de a dónde andan nuestros pensamientos. Pues eso menciona el versículo. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Entonces, en primer lugar, esta mañana, yo debo de, hermano, analizarme individualmente y sacar una conclusión. ¿Cómo están mis pensamientos? ¿A dónde están más inclinados? ¿Nos levantamos todos los días pensando en que queremos agradar a Dios? ¿O caminamos, hermano amado, bajo nuestros propios instintos? Y claro, los designios de la carne son completamente hacer el mal por nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Cuáles son sus pensamientos? El Señor los conoce. Y por eso nosotros debemos de limitarnos a juzgarnos unos a otros, porque los pensamientos, hermano amado, solo el Señor los conoce. Nuestros caminos, solo el Señor los conoce. Pero dice la Biblia que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Y cuando habla la palabra del Señor de carne, hermano, está hablando de todo aquello que nos separa de Dios. Hay gente que vive afanada y afanada solo en su trabajo. Carne. Las cosas de abajo son de la carne. Y no piensa en su alma. Para todo hay tiempo, menos para pensar en las cosas del Espíritu, que en nuestra vida personal debería de ser, hermano amado, no olvidarnos de la oración, no olvidarnos de la lectura de la palabra. Por A o por B usted no pudo estar en la casa del Señor, pero no quiere decir que usted se va a desconectar del Señor. Porque tiene que vivir siempre en esa armonía con Dios si usted verdaderamente ha recibido a Jesús en su corazón. El que ha sido llamado por Dios, el que piensa en las cosas del Espíritu, no hay necesidad que le digan que se congregue. ¿Están aquí todavía? Amanezco pensando que hoy este día, primero Dios, que no haya mucho tráfico para venir cabal a la hora del culto en las tardes. Aleluya. Y Dios va a conceder las peticiones de su corazón. Pero no, medio se pararon unos 5 minutos y dice, ya no pude ir a la iglesia. Pero para el trabajo, hermanos, los que viajan para el lado de Santa Tecla, San Salvador, ¿a qué hora se van en la mañana si hay alguien aquí? Tipo 4 de la mañana, 4:30. Si se va a las 5, va a llegar pasada las 8 al trabajo y lo van a quitar. Porque hoy lo que más abunda es el desempleo. Y hay mucha gente deseando el trabajito que usted tiene. Ahora, pero las cosas del Señor, ¿pensamos en las cosas del Señor? En las reuniones en las casas yo me pregunto, bueno, ¿dónde están los hermanos de la iglesia? Aleluya. No, ese día es día de descanso, día de película, día de antojitos porque estamos todos en la casa. Gloria al Señor. Pero las cosas del Espíritu. Versículo 6, veamos lo que dice. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del Espíritu es vida y paz. Aleluya. En este versículo podemos hacernos la pregunta, ¿cuál es mi ocupación?
¿Me ocupo solo en las cosas de la carne o estoy ocupado en las cosas del Espíritu? Si vivís, dice la Biblia, conforme a la carne, ciertamente moriréis. Pero si vivimos conforme al Espíritu, vamos a tener vida, y no solo esta vida, sino la vida eterna que es en Cristo Jesús. Y aparte de eso, hay paz. Entre más nos acercamos al Señor, hay más tranquilidad, hay más paz. Aléjese de Dios. Cada día aumenta esa amargura, esa angustia en el corazón del ser humano. Porque el Espíritu, dice la Biblia, que anhela celosamente, hermano, nos anhela celosamente. O sea, hay aquella sed también en nuestro interior de acercarnos a Dios. Pero dice el apóstol Pablo a los Gálatas que hay una lucha constante entre la carne y el Espíritu. La carne mira solo para abajo y el Espíritu mira para arriba. Pero ¿cuál es? ¿A quién obedecemos? ¿A la carne o al Espíritu? Yo sé que la mayoría trabajamos y quisiéramos este día estar todavía, si es posible, los que no les afecte el calor y que no les da ni hambre, estar acostaditos en este momento todavía. Pero el que piense, dice, no, este día tengo que disfrutarlo en el Señor. Solo este día tengo libre, así que voy a llegar temprano antes de que empiece el culto. Yo voy a estar pidiéndole a Dios que necesito esa doble porción para poder seguir adelante. ¿Sabe usted que muchas almas acá están agonizando? Se sienten en el desierto, sin agua ni alimento espiritual, porque estamos inclinados más a la carne y la carne produce muerte. Nadie que se ocupe solo en las cosas terrenales va a decir, yo tengo comunión con Dios. Como dicen algunos, yo no me congrego, pero soy más santo que los que van a la iglesia. Aleluya. Pero no es posible. No es posible. La Biblia dice que en la comunión de los santos, en la congregación de los santos, hay perdón de pecados. Y es aquí donde dice la Biblia que el Señor envía bendición y vida eterna. No es viendo televisión, no es chateando. ¿Cuánto tiempo le dedica a su celular en el día? Aleluya. ¿Cuánto tiempo le dedica a la Biblia? ¿Cuánto le mete de saldo al teléfono? ¿Cuánto ofrenda en la casa del Señor? Vea, usted examínese ahí. Diga, pues yo estoy demasiado carnal, tengo que cambiar. Porque tiene que ser mayor las cosas espirituales que las cosas carnales. Ahora, cuando se refiere a carne, no simplemente está hablando, hermano, de que me dedico a esto, a lo otro, y si a eso le agregamos que lo que el enemigo le presenta que es agradable para los ojos, usted se desvía tras ello, tras el pecado. O sea, tampoco solo los pecados que se ven, porque hay algunos que se miran bien quietecitos, pero en su corazón sabe que no tiene paz, que no habita el Señor. Debemos, hermano, entender que yo fui llamado para agradar a Dios, no para agradar a mi carne. Eso dice al final, pero vamos a continuar textualmente el versículo 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Aleluya. Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. ¿Cuántas veces se le ha dicho lo que hay que hacer? Pero usted no se va a poder sujetar a lo que verdaderamente se debe hacer como cristiano
si usted no entrega verdaderamente su corazón a Cristo. Porque en mi carnalidad yo no me puedo sujetar a nada ni a nadie. Hago mi voluntad y ¿qué? Si el pastor no me manda, dice. Dos costos va a tener. Se va a enojar porque no obedezco y después tiene que contentarse porque es cristiano, ¿verdad? Aleluya. Si no le obedecemos a nuestros padres, ¿cómo nos vamos a sujetar a Dios? Porque dice que los designios de la carne, hermano amado, son enemistad contra Dios. El que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Para dónde está más inclinado usted? ¿Para el mundo o para el Señor? Ahí deduzca usted, saque su conclusión, si usted es amigo de Dios o es enemigo. ¿Qué le agrada más? ¿Estar en la casa del Señor o todo lo que el mundo le ofrece? Yo no sé, tal vez ya tenga planeado usted qué va a hacer en sus vacaciones. Pero yo creo que no tiene en su agenda ahí que va a dedicar un día directamente solo para el Señor. Amén, hermano. O ahí en su agenda está, dice, voy a los que descansan, ¿verdad? Voy a descansar 8 días. Así que le voy a dedicar tantos días a mi mamá, a mi papá. Ni ellos están en la lista. Ni mucho menos decir, me voy a levantar un día temprano a orar, a buscar la presencia del Señor, voy a leer la Biblia. Los que tenemos privilegio de decir, voy a acercarme al Señor para que cuando yo desempeñe mi privilegio, descienda la gloria de Dios. No estamos pensando en eso muchas veces. Pero dígale que va a ir a hacer algo del mundo. No importa, las 3 de la mañana está cocinando porque va a llevar de todo para todo el día. Dígale que va a venir a la casa del Señor, el dormido se hace. Porque es enemigo de Dios. Ponga atención a esto esta mañana. Porque lo dice bien fácil la Biblia, pero en realidad usted analice cómo está. La amistad del mundo, o más bien como dice, los designios de la carne son enemistad contra Dios. Y el que vive conforme a la carne no puede agradar a Dios. Por esa razón, cuando venimos, hermanos, y tenemos una necesidad, porque agarramos al Señor como que es cuerpo de socorro. Ahí está gritando y dice, cuando clamen a mí, yo no les voy a responder, dice el Señor. Aleluya. Por cuanto hemos ignorado al Señor cuando estamos bien. Y el salmista por eso decía, bendeciré a Jehová en todo tiempo y su alabanza estará de continuo en mi boca. Todo el tiempo. ¿Usted cree que cuando David escribió el Salmo 23, estaba en una hamaca ahí diciendo, Jehová es mi pastor y nada me faltará? Según la historia, es el tiempo en que estaba siendo perseguido por Saúl y que no tenía ni qué comer. Pero él estaba adorando al Señor, que el Salmo 23 es una alabanza, diciendo, Jehová es mi pastor y nada me faltará. El que vive conforme al Espíritu, el que trata de agradar a Dios, aún en los momentos difíciles de la vida, va a exaltar y bendecir el nombre del Señor. Va a tener paz en su corazón, va a seguir honrando al Señor. Pero si usted no tiene comunión con Dios, ni ha llegado la dificultad a su vida y ya va huyendo. Aleluya. Ni era con usted el problema y dijo, no, es que hay muchos problemas, pues no se han metido en problemas con usted, hombre. Es más, los problemas de los demás, cada quien va a entregar cuenta de sí, va a dar cuenta de sí. Yo debo de preocuparme por agradar a Dios. Pero es que mire, los hermanos, usted debe de agradar a Dios. Es que los hermanos son irresponsables, usted debe ser responsable. Aleluya. Y los que somos padres,
Luchemos por enseñarles responsabilidad a nuestros hijos. Que no sean los hijos los que le estén diciendo, apúrese mamá, apúrese papá, que ya es hora. No, el papá es el primero que está en la puerta, vámonos. Y ni se ha levantado el cipote todavía. Pero enséñele que la obra de Dios, el Señor, debe de ser prioridad en la vida de aquel que dice que le ha recibido. ¿Cuántos recibieron al Señor aquí ya? Los que no tienen valor ni decir amén, desde ya puede venir a arrodillarse ahí y reciba a Jesús. Porque esto no es broma, amado hermano. Estamos en los tiempos finales. No estamos, hermano. Si alguien le está predicando que viene algo mejor, esa es mentira. Son tiempos finales. Son tiempos de angustia, de tribulación. Y el que está en Cristo, amado hermano, en vez de preocuparse, debemos alegrarnos porque el Señor ya viene pronto por su iglesia. Pero si usted está consagrado a Él, pero si usted no tiene comunión con el Señor, preocúpese y hoy reciba a Jesús en su corazón. Si está ahí que solo dice, sí, yo soy cristiano, pero no está comprometido en nada con Dios, ni en su propia vida, preocúpese y recíbale en su corazón. El versículo 7 que estamos leyendo dice que por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Mientras usted no rinda su corazón a Cristo, usted no va a poder obedecer. Solo van a haber intenciones en su vida. Es que yo quisiera ser diferente. Es que yo quisiera hacer esto. Sí, pero si no se ha sujetado al Señor, si no ha rendido su vida a Cristo, usted no puede. Si tampoco podemos dejar nuestra vida pecaminosa si no rendimos nuestra vida al Señor. Porque solo es el Espíritu Santo el que nos va a guiar hacia toda verdad y hacia toda justicia. La carne no puede. La carne quiere comida, quiere pecado, quiere deleite, quiere de todo. Pero el Espíritu gime dentro de nosotros, queriendo que permanezcamos, hermanos amados, en su presencia gloriosa. El versículo 8 dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Debo, y voy a repetir esto, individualmente, hacerme conciencia si estoy agradando a Dios. Aquí deje a un lado a todo el mundo, hasta sus hijos, sus padres, sus vecinos. Piense usted individualmente, ¿mi vida es agradable al Señor? Porque si vivo según la carne, no puedo agradar a Dios. ¿Cuántos capítulos de la Biblia leyó esta semana? ¿Cuánto tiempo ora a diario? A la hora del culto, ¿dónde está? ¿En su casa o viene en el bus? Si es así, Dios lo sabe. O sea, yo no lo estoy condenando, solo le estoy diciendo, examínese y contéstese usted esa pregunta. ¿Estoy agradando a Dios? O yo mismo me doy lástima que no soy cristiano. Porque mire, aún el hecho de tener un privilegio no significa que el gran cristiano, el predicador, el cantante o el que cualquier privilegio que tenga, no. Sino examinar nuestra vida o confrontar nuestra vida a la luz de la palabra del Señor. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? ¿Estoy agradando a Dios o estoy siempre dejándome guiar por mi carne? Solo somos caprichitos, solo somos, hermano, excusas. Eso es de la carne, no es de Dios. El que es de Dios, hermano amado, está siempre pendiente de esa comunión con Él. Pase lo que pase, esté viviendo lo que esté viviendo, dice, yo tengo que tener comunión con el Señor. El versículo 9. Fíjense que Pablo da por sentado a la iglesia de Roma y les dice, mas vosotros no vivís según la carne.
Como quien dice, ya recibiste a Jesús. Aquí está el predicador, hermanos. Oiga bien, como quien dice, ya recibiste a Jesús y lo dice como una afirmación, mas vosotros no vivís según la carne. Porque eso se supone, que la persona que ha recibido a Jesús ya no vive según su carne, ya no vive haciendo lo que le da la gana, sino que según el Espíritu. Y aquí ya hay una expresión como de duda. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Oiga esto. Ahí pone eso en tela de duda el apóstol Pablo. Si es que el Espíritu de Dios está en vosotros. O sea, si no está el Espíritu de Dios, vamos a vivir según la carne. Y no hay quien nos salve, porque esa es decisión personal. Dios nos dejó el libre albedrío para que usted tome la decisión de servirle a Él o de servirle a la carne. Y allí nadie puede hacer nada. Puede estar todos los días el pastor o los hermanos motivándole a que usted camine, que siga adelante, pero si usted no toma su propia decisión, por eso dice ahí, si es que el Espíritu de Dios está en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, oiga, esto está fuerte, no es de Cristo. Y el Espíritu de Cristo no se manifiesta solamente en los dones espirituales. Lo más fuerte del Espíritu Santo es nuestro estilo de vida. Oiga lo que estoy diciendo esta mañana. Cualquiera puede decir, pues que yo no tengo ni un don del Espíritu. Porque los que se creen espirituales creen, hermano amado, que porque un enfermo se sanó, que porque habla en lenguas, que porque profetiza. Sí, está bien, dice Pablo, que tengan los dones. Pero más que todo, el propósito del evangelio es un estilo de vida diferente. Diferente al mundo. Porque si no nos dijera el Señor mismo, en aquel día me dirán, Señor, en tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre se sanaron los enfermos, en tu nombre prediqué tu palabra, profeticé. Pero ¿y por qué le va a decir el Señor? Miren, yo no los conozco. Porque el estilo de vida, la verdadera relación con Dios, es lo que debe de interesar en la vida de cada creyente. ¿Cuál es mi estilo de vida? ¿Quieren imitarte tus hijos? O joven, ¿quieren imitarte tus padres, tus amigos? Ven que eres diferente, tu vocabulario es diferente, tu manera de actuar, aún tu manera de vestir es diferente al mundo o estás igual al mundo. Ahí saque su conclusión. Porque si el Espíritu de Cristo está en la persona, el Espíritu mismo le va a reprender de cómo usted tiene que andar. ¿Y cómo tengo que andar? Como Él anduvo, dice la Biblia. ¿Y cómo anduvo Cristo? En honestidad y en santidad. Y siempre en los negocios del Padre. Eso dice la Biblia. Pensemos en esto, donde dice que el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él. Y si no es de Él, significa que se quedará aquí en la tierra a la gran tribulación. Así de fácil. Y no hay para dónde. Y no lo dijo el pastor, lo dice la Biblia. No es de Cristo. Algunos sacan alguna aplicación donde dicen, cuando la Biblia dice que ahí donde está el cuerpo se juntarán las águilas, que así será la venida del Señor, dicen que cuando venga el Señor, cuando el Señor llegue a las nubes, los que tenemos o tengamos el Espíritu Santo,
vamos a ser atraídos por Él como un imán. Porque dice que seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos. Y el que no tiene el Espíritu de Dios, que dice, no es de Él. Y claramente que el que no es de Él, no se va con Él. Porque Él viene a traer a su iglesia. Vamos a ir aterrizando esta mañana, hermano amado, en los versículos 12 y 13. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Deudores somos. Yo debo de entender que Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario para comprar a los pecadores. Entonces tenemos una deuda con el Señor, no con la carne, porque la carne solo nos lleva a la muerte. Pero ¿qué tal los hermanitos siguiendo toda la corriente del mundo? Mire, si hasta dramas de la mal llamada Semana Santa hay en las congregaciones paganas. Eso no es de Dios, hermano. Mi Cristo está vivo. Y Jesús no está para que le estemos haciendo show. Esos son show que no tienen nada que ver con el cristianismo. Pero ahí andan los hermanos. Y pensando, hermano, en que hasta tristes están algunos. Ve a su alrededor. Porque ya va a morir Jesús. O ya se les murió, pues. Aleluya. Es que ya la otra semana matan al Señor. El diablo lo tiene muerto a usted. Pero Cristo está vivo. Hermano, yo no tengo por qué celebrarle al mundo. Eso no tiene nada que ver con el santo evangelio de Cristo. Soy deudor a Cristo, no al mundo, no a las tradiciones paganas. ¿Por qué tiene que estar preocupado por lo que va a comer en la semana mal llamada Semana Santa? Porque los resultados de esa Semana Santa, que es la semana de mayor pecado que le llaman, aparecen allá en diciembre. El montón de hijos sin padre. Eso sucede en la Semana Santa. Porque dicen que es la semana mayor, pero no dicen de qué. Es de mayor pecado. Que allí va de todo. Así que piensen eso. Somos deudores de Cristo o a Cristo, no a la carne. Y el versículo 13, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, moriréis. Decía el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ya no vivo yo. Ya no me importa lo pagano. Ya no me importa la tradición. Ya no me importa lo que el mundo haga. Debo de enfocarme que muy pronto Jesús aparecerá en las nubes y se llevará a todo aquel que le haya entregado verdaderamente su corazón a Él. Eso debo de preocuparme. Preocuparme por agradar a mi Señor. Es que se va a enojar mi familia. Se van a enojar mis amigos si no voy con ellos y hasta el pasaje me pagaron ya. Deje al mundo y sus deleites y deleites en el Señor, porque eso le traerá vida eterna. Pero siga la corriente del mundo y eso le producirá muerte. Y viene el día, dice la Biblia, donde será el lloro y el crujir de dientes. Pensar que estuvo en un lugar escuchando palabra de Dios, escuchando la verdad, aunque no le gustaba decir amén, pero la escuchó. Aleluya. Pero prefirió el mundo. Porque dice la Biblia que el ser humano ama más las tinieblas que la luz, porque sus obras son malas. Está bien, hermano, mensajes motivacionales, pero está mucho mejor que usted y yo nos preparemos y aceptemos verdaderamente la palabra del Señor
individualmente en nuestra vida, que haya corrección, que haya confrontación. Me alegro con los que dicen amén y me alegro con los que no dicen amén también, porque significa que el Señor le habló a su vida. Y de eso debemos estar agradecidos con el Señor, que mientras la iglesia esté aquí en la tierra, siempre habrá palabra de Dios. Siempre habrá un mensaje, hermano, que toque el corazón, que llegue a la llaga. Siempre habrá. En medio de una iglesia mundanalizada actualmente, siempre va a haber palabra de Dios. Cerramos nuestros ojos y le damos gracias al Señor. Aleluya. Bendito su nombre. Gracias, Señor, por tu palabra.